Tenemos una novedad de esta semana, de una comunicación que se dio a través de la Superintendencia de Servicios de Nación. De Seguro de la Nación. De Seguro de la Nación. Es el órgano encargado de controlar, digamos, Sí. a las empresas de seguros, ¿no? Exactamente. Y traen una novedad en relación a lo que tiene que ver con el seguro automotor. Sí. Salió así como Nadie la esperaba, digo, o yo por lo menos no estaba en el radar, me parece. Debajo de la piedra, ¿no? Por eso, para hablar del tema, tenemos ya en conexión a Gustavo Trías. Él es presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a quien le agradecemos por su tiempo. Gustavo, un placer saludarte. Carolina Suárez y Ricardo Espinosa, aquí en Consumo Interés. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina, Ricardo, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno. No, a ver, en principio, Gustavo, saber un poco de qué trata esta normativa que sacó la Superintendencia de Seguros, que últimamente nos sorprende a cada rato. ¿Cuál es el alcance para los consumidores? Si los benefician, los perjudican. ¿Qué es lo que se sacan en limpio de esta resolución? A ver, esta resolución en realidad de cara a los asegurados, no, la verdad que no tiene un gran impacto, prácticamente te diría que no tiene impacto. Esta resolución lo que hace es tratar de que más vehículos se den de baja de una determinada forma para poder abastecer más de repuestos usados a un mercado que está con bastantes dificultades de acceso a repuestos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta resolución? Importante para aclarar. Cuando existe una destrucción total de un vehículo asegurado, o sea, para llegar a la destrucción total de un vehículo, el monto de reparación tiene que superar el 80% del valor del vehículo en ese momento. Existían dos formas para darlo de baja, y las formas nosotros las manifestamos de acuerdo al formulario cómo se daba de baja, y ahora les explico bien cómo funcionaba eso. Existían dos formas, una que le llamábamos el formulario 04, que era baja definitiva, y otro que llamaba formulario 04D, que permitía, digamos, que los restos de ese vehículo vayan a un desarmadero legal, y de acuerdo a la ley de desarmaderos, aproximadamente hoy solo 30 repuestos, 36 repuestos de lo que queda de un vehículo prácticamente destruido pueden ser reutilizados. Parte de eso puede ser el motor, nada que incluya elementos de seguridad. Entonces, hasta esta resolución, que entra en vigencia dentro de 60 días, si no recuerdo mal, todos los vehículos podían darse de baja de esas dos formas. ¿Qué pasaba? Cuando las compañías determinaban la baja definitiva, ese vehículo iba a compactarse directamente. Lo que no permitía es que los repuestos que quedaban, digamos, de alguna forma reutilizables, pudieran volver a un mercado legal, digamos, administrado por los desarmaderos legales. Esta forma de baja que establece la nueva resolución es que todos los vehículos deben darse de baja con la posibilidad de tener el alta de repuestos posterior. Ese es uno de los cambios, por lo cual de cara al asegurado no cambia prácticamente nada, sino que es la forma de dar de baja al vehículo. Él va a seguir cobrando la indemnización de la misma forma. El otro cambio que sí, por ahí, digamos, cambia la relación que puede haber en el momento de la indemnización, pero que en realidad no impacta en el bolsillo del asegurado, tiene que ver que antes, cuando se determinaba la destrucción total, la compañía de seguros podía decirle al asegurado, bueno, si usted quiere quedarse con los restos dados de baja, puede hacerlo. Eso realmente no era una práctica habitual de las compañías aseguradoras, sobre todo las compañías serias y los principales jugadores del mercado, sino que se transferían los restos al asegurador, el asegurador las mandaba a compactar, porque hay todo un tema de responsabilidad penal sobre esos restos de esos vehículos. La compañía podía decir, bueno, al asegurado, bueno, quedaste con el 20%, que sería los restos del vehículo, y yo te indemnizo con el 80%. Ahora esa posibilidad no existe más, la compañía de seguro tiene que pagar el 100%, y los restos sí o sí tienen que ser dados de baja y enviados
a un desarmadero legal por si existe posibilidad de recuperar alguna pieza de las habilitadas por ley, que el desarmadero legal las recupera. Existen unas obleas que las entrega el RUDAC, que es quien regula los desarmaderos legales, que se impactan sobre esos repuestos que pueden ser comercializados. Perdón, Gustavo, hay un detalle que yo te quería, no lo dije al principio, pero lo pronunciaste vos recién, que tiene que ver que tienen que pagar el 100% de destrucción total, ¿ahora? Siempre se pagó el 100% de la destrucción total. La diferencia es que o sea, a vos se te destruía el auto, la compañía te tiene que pagar el 100% o darte un vehículo igual al que vos tenías. Esa es la forma de indemnización. Sí. Hasta esta resolución, yo te podía decir, quédate con los restos, si vos querés, porque es la decisión del asegurado, y yo te pago el 80% del valor del vehículo. Pero los restos tienen que estar dados de baja. O sea, los restos dados de baja no valen nada prácticamente. No, va al mercado negro. Exactamente, solo pueden ir al mercado negro. Como te decía antes, esto no era una práctica de las compañías de seguro. Tal vez en alguna compañía podría suceder, pero en general la gran parte del mercado no opera de esa forma. ¿Por qué? Porque como te decía recién, si eso iba al mercado negro podía generar problemas en todos los participantes del ecosistema, asegurador. Por lo cual esta resolución lo que hace es, mira, no existe más esa posibilidad de ofrecerle al asegurado otra forma de indemnización. Sí o sí, indemnizar con el 100% o reponerle el vehículo. Lo que sí es importante mencionar acá, hace muchos años, desde el momento que Argentina empieza con problemas para conseguir los dólares para importar repuestos, porque, el 70-80% de los repuestos que tienen todos los vehículos de la Argentina no se producen en la Argentina, se importan. En el momento que empieza a haber problemas para importar, por todas las limitaciones que todos conocemos en nuestra economía, hay una necesidad muy importante de conseguir repuestos. Esto ha hecho que en los últimos años, el valor de los repuestos siempre esté muy por arriba del IPC y del desarrollo del dólar. Ya no tiene variables. Ya es una cuestión pura de oferta y demanda. Yo tengo la pieza que a vos te falta y soy el único que la tiene en el mercado y le pongo el precio que quiera. Eso ha producido importantes incrementos de costos en las reparaciones de los vehículos, muy por arriba de la inflación, y sobre todo ha permitido el incremento muy fuerte de las destrucciones totales, porque antes yo tenía un costo de reparación, tenía que llegar el 80% de los, del valor del daño para que sea destrucción total. Hoy llego mucho más rápido a ese 80% y probablemente vos veas un vehículo que le dieron destrucción total y vos decís, ese vehículo hasta lo pongo en marcha y salgo andando. Hay vehículos que están en la calle que le roban las 4 ruedas y es destrucción total. O sea, es una locura lo que ha sucedido con el precio de los repuestos en la Argentina, y todo eso obviamente se transmite al valor de los seguros, a los costos de reparación y toda esa dinámica. Vos sabés que es interesante, aclarar un poco, porque como decimos, la Superintendencia de Seguros los últimos meses ha sacado resoluciones intempestivas, alguna tuvo que dar marcha atrás. En esta oportunidad, con la explicación que vos nos das, Gustavo, hay muchas cositas que uno por ahí desconocía. Esta cosa de, mira, ¿querés los repuestos que te quedaron que están buenos? Yo te pago el 80% y vos te quedás con ese supuesto 20%. Que esto quizás el consumidor en su momento lo vendía en el mercado negro. Ahora, también estaba el problema de los desarmaderos, Gustavo. Muchos desarmaderos ilegales que recibían estos vehículos terminaban también vendiendo estos repuestos que se podían reutilizar. Esto vendría a cortar con todo eso. Esto vendría a reducir esa problemática que, como te decía antes, del lado de las compañías serias, más del 85-90% del mercado, prácticamente nadie le daba los repuestos al asegurado.
Obviamente que viene a cortar con eso y beneficia un poco el tema de seguridad. Pero, digamos, el tema de los desarmaderos ilegales sigue existiendo, es un tema muy importante de control de las distintas policías provinciales que deberían, digamos, generarlos, digamos, tal vez con mayor ahínco, porque se ha visto un crecimiento muy grande del robo en los últimos años. El robo de vehículos ha crecido del año 2022 al año 2023 un 20%, y es muchísimo. Gustavo, y justamente a ese tema quería ir, porque hace unas semanas atrás se viralizó un video que tenía como protagonista a el exjugador de fútbol Tuco García, donde le daba unas recomendaciones, unos consejos a un ciudadano brasileño de cómo se hacía del cambio de llantas, ¿no? A través del seguro. Una avivada criolla, como le decimos habitualmente, le explicaba cómo, reemplazaba, en este caso, 2 llantas y que las hacía pasar por robo, y de esta manera la aseguradora se los cubría y él evitaba así... hacer la erogación de dinero para... Exacto. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es una práctica común la que menciona? ¿Ha crecido? Mira, lamentablemente es una práctica bastante común. Las compañías de seguros, digamos, cuando existe un robo de ruedas, de una o de más de una, digamos, producen análisis, sobre todo del historial de los clientes y cómo esos clientes en los últimos años se han comportado en las compañías de seguros, y cuando hay cierta reincidencia generan investigaciones sobre el caso. Temas que tienen un costo bastante alto para las compañías de seguros, la investigación, pero cuando yo te manifiesto que aproximadamente se investigan cerca del 30% de los casos denunciados de robo de ruedas, y de ese 30% prácticamente los asegurados desisten del reclamo en el 25%, es que existe, digamos, un amplio crecimiento de esa modalidad, gente que se arriesga a hacer esas cosas, gente que es inducida a hacer esas cosas. Esto pasa o porque la rueda está desgastada, o porque, no sé, le pegaste un cordón, se te rompió la cubierta y es más fácil tratar de inventar un robo y pasárselo a la compañía de seguro. Lo que sí, nosotros manifestamos siempre que, bueno, que la gente se expone a que pueda ser denunciado penalmente por intento de estafa, y eso las compañías lo están empezando a hacer cada vez con más asiduidad, porque la verdad que es un fraude que parece tonto, pero hoy hay costos de ruedas que superan los 3-4 millones de pesos, y lamentablemente lo termina pagando toda la comunidad aseguradora, ese tipo de fraude. Iba justamente a eso, Gustavo. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el precio de las cubiertas? ¿Cómo ha pegado un salto tan grande? Mira, el precio de las cubiertas y de las llantas, sobre todo, digamos, en el último año, donde la inflación estuvo cercana al 270%, está arriba del 300%. Y eso tiene que ver por varias razones, y una de las que mencionaba antes, ¿no? Que la imposibilidad de importar repuestos hace que cada vez haya menos posibilidad de reponerlas. Y por otro lado, este tema es el fraude, ¿no? Que también incrementa los valores, porque incrementa la siniestralidad. Mira, el robo de ruedas en el año 2022 tenía una frecuencia anual de 5%. En el año 2023 del 5,45%. O sea, casi un 10% más a frecuencia. Y si lo medimos contra, por ejemplo, el 2019, el año prepandemia, era de 3,60, por lo cual ha crecido más de un 30% el robo de ruedas. Y la verdad que es un incremento enorme en términos de frecuencia, ¿no? Y mucho de eso es parte del fraude que se comete contra las aseguradoras,
Y otro también tiene que ver con la situación de inseguridad que crece muy importantemente, sobre todo el año pasado, el crecimiento de los robos ha sido exponencial. Te hago una pregunta, Gustavo. Quizás yo estoy diciendo cualquier cosa por la falta de información, pero alrededor de 3 meses salió una nota en los medios donde había un lugar al costado de una ruta en la provincia de Buenos Aires que la persona tenía una venta de cubiertas legal y otra parte ilegal, donde recibía cubiertas robadas y las ponía a la venta más baratas y con mucha afluencia de consumidores adquiriendo esas cubiertas. ¿Hay una forma de poder controlar la venta de cubiertas en todo el país para que no se produzca esto? Un seguimiento. ¿Un seguimiento? Mira, la verdad que salvo el número del motor de un vehículo, como el número de chasis Sí. y algunas piezas que son grabadas, Sí. después no hay ninguna forma de seguir la vida de un repuesto. La trazabilidad. No hay trazabilidad, por ejemplo, sobre las llantas. Claro. Ponerle una cubierta es mucho más difícil, digamos, porque, bueno, se gastan, se pierden los números, pero una llanta, digamos, uno podría establecerle algún tema de trazabilidad, digamos, no sé, que los vehículos de 0 kilómetros salgan con el grabado, no sé, el número de VIN en la llanta. Tal cual. El problema es que este es un problema únicamente de la Argentina, o sea, esto en el resto del mundo no existe. Entonces, pretender que las terminales de vehículos impriman una trazabilidad en los neumáticos, digamos, incrementaría el valor de los 0 kilómetros también y sería un costo adicional. La verdad que es un problema de nuestro país, ¿no? El tema de la inseguridad y el tema de estos negocios paralelos y del poco control tal vez que hay de este tipo de actividades, ¿no? Es terrible. Sí. Bueno, muy interesante el tema. Claro, Queríamos primero aclarar la normativa que se conoció esta semana. Y bueno, en el medio esta situación por demás compleja. Los daños colaterales, lo que va apareciendo de acuerdo a una normativa que sale, vos vas descubriendo cosas, por eso es interesante la charla con Gustavo, porque todo está relacionado, digamos. El correlato de la resolución tiene que ver con esto. Hay un escenario. Hay un escenario y todo lo que alrededor supone que está en esta cosa de la destrucción total del vehículo. Gustavo, te queremos agradecer por tu tiempo y por la claridad. Muchas gracias a ustedes, un placer. Buen fin de semana. Gracias, muy amable. Gracias.